coronavirus, la pandemia que hace historia en Manabí, Ecuador y el mundo entero. Te la contamos aquí desde las 9 de la noche en nuestro noticiario estelar. Informados siempre. Informados siempre. Análisis, comentarios y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Lo encuentras en Contigo Siempre Radio. Contigo Siempre Radio. Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes también para quienes nos sintonizan desde diferentes lugares del mundo a través del realismo mágico que es el Internet. Llegamos a ustedes en esta noche de 14 de abril con el mayor optimismo, la fortaleza y esperanza de que las cosas puedan volver a ser normales, a la cotidianidad de lo que era antes de la cuarentena. Nos mantenemos con la fe intacta, más allá de lo que a veces termina superándonos, que es la realidad. En fin, para actualizar información con respecto a lo que es la emergencia sanitaria, tenemos a Luis García, mi compañero panelista, en su noticiario, informado siempre a través de Contigo Siempre Radio. Y les avisamos desde ya que tenemos un invitado especial esta noche. Se trata del asambleísta manabita Carlos Berman Reina, con quien sostendremos un diálogo en función de la resolución aprobada esta noche en una larga jornada de trabajo, extensa jornada de trabajo de la Asamblea Nacional, y que tiene que ver con un exhorto al presidente de la República. ¿Para qué? Para que no sigamos solos en esta batalla contra el coronavirus Ecuador. Luis, te saludo. Buenas noches, Néstor, televidentes de la provincia de Manabí, del Ecuador y del mundo. Es un gusto poder llegar a ustedes. Hoy día, martes 14 de abril, seguimos en esta semana donde todavía estamos en confinamiento, esperando que todos estén pasando bien. Bueno, empezamos rápidamente a revisar los casos que en el último corte de hoy han confirmado. Son 7.603 casos confirmados, 369 personas fallecidas, 7.495 casos descartados, 696 casos con alta hospitalaria. Siguen todavía a la cabeza con la mayor proporción de casos Guayas con 5.417, seguido de Pichincha con 646, Los Ríos con 240, Manabí con 219, Azuay con 192 casos. En lo que concierne a Manabí, como ya dijimos, estamos en 219 casos, se mantiene a la cabeza Puerto Viejo con 72 casos, Manta con 60, sigue por ahí Chone con 21, y de ahí en menor proporción Jipijapa con 14, y esa es la tendencia, Néstor, que se arroja el día de hoy el último corte emitido por el COE Nacional. Sin duda alguna de que toda la información que gira en torno a la opinión pública en este momento tiene que ver con el impacto que está teniendo el COVID-19 en nuestro país, en diferentes aristas, en la salud, en lo que tiene que ver con la economía y lo que tiene que ver también en el marco de la productividad del Ecuador. Y para aquello, una práctica de ese ejercicio permanente de rendición de cuentas, hemos invitado al asambleísta Carlos Berman Reina para tener información más precisa en torno a lo resuelto por la Asamblea Nacional el día de hoy, que combina, a grosso modo, un exhorto al presidente de la República en función de dos materias importantes, como es la asistencia internacional para la salud y la otra que tiene que ver con el sostenimiento de la economía ecuatoriana. Buenas noches, asambleísta. Sí, buenas noches, Néstor y Luis, por darnos la oportunidad de dirigirnos a toda la ciudadanía manabita, ecuatoriana del mundo entero que nos sigue a través de Contigo Radio Siempre online,
y es un honor poder compartir estos espacios para informar. Para nosotros, dentro de nuestro accionar, la información es parte del deber nuestro de una permanente información de trabajo que tenemos con nuestros conciudadanos. Bien, entremos en materia de análisis asambleísta en lo que tiene que ver con esta resolución. Ya no es proyecto de resolución, sino una resolución en función del impacto del coronavirus. Esto recoge no solo su visión política, sino la de algunos otros asambleístas de diferentes bancadas. ¿Cómo fue trabajado? Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad para una vez más agradecer ese compromiso con la patria de los compañeros legisladores, los que votaron y los que no votaron, porque fue un rico, en el buen sentido de la palabra, un buen debate que nos permitió sobre todo defender la tarea legislativa por espacio de más de 10 horas. Tuvimos, en principio hemos aprobado 2 leyes importantísimas para el país, lo único que tiene que ver con la colación escolar, con ese sustento que siempre se le tiene que dar a nuestra niñez para mejorar sus condiciones, para mejorar su estructura, su mejor forma de alimentarse de mejor manera como parte del Estado ecuatoriano. Y posteriormente hemos aprobado una ley de pesca y acuicultura que data ya de casi 46 años, que no tenía el Ecuador un ordenamiento jurídico a 2 de las 3 principales actividades productivas, como es el tema acuícola, básicamente el sector camaronero, y toda la cadena productiva, lo que significa pesca. Creo que fue muy importante el trabajo que hoy día le entregamos al Ecuador, y como lo he expresado, somos el primer parlamento en Latinoamérica en sesionar virtualmente por espacio ya de 3ª semana consecutiva y creo 4ª semana consecutiva de las comisiones. Recordemos que en el Parlamento hay 137 legisladores, y poder sumar esas voluntades de una manera horizontal y geográficamente de todas las 24 provincias, incluida Galápagos, es fundamental para el desarrollo. Y posteriormente aprobamos también una resolución que contempla una solicitud expresa al presidente de la República. Exhorto, no hemos ocupado nosotros ninguna palabra. Lo que hemos hecho es solicitar al presidente de la República lo que se debió haber hecho hace muchos días atrás, pero nunca, siempre será un buen tiempo, a pesar que solayamos que se ha perdido tiempo valioso, como es una ayuda internacional. Aquí hay que dejarlo de dogma, de doctrina, de ideología. La única ideología que podemos tener es la de salvar vidas, precautelar lo que está consagrado en la Constitución, el ser humano sobre el capital, es lo que buscamos nosotros. Y por eso esa resolución, que se basaba en 2 artículos. Reitero, nosotros la presentamos, pero es una expresión que la Asamblea Nacional tomó hoy día a través de más de votos afirmativos del Pleno de la Asamblea Nacional, y como usted lo decía, Néstor, de todas las diferentes bancadas del país. En ningún caso ha habido un sesgo político. Creo yo que tanto Néstor y Luis tienen toda la potestad de hacer la pregunta necesaria, pero básicamente, reitero, uno que tiene que ver con la salud, solicitar que el presidente solicite la ayuda internacional. Lo han pedido los países llamados del grupo G20, que son los países más ricos, más industrializados que hay en el mundo. Han solicitado ayuda a quienes ya vivieron esta primera instancia, cuando se hizo masivo, expansivo, como China, el mismo Rusia, el mismo Cuba, que ha dado asistencia a España, Italia, países de primer orden. Entonces creo que aquí tenemos que pedir ayuda para precautelar y salvar vidas humanas. Y lo segundo, que tiene que ver con el tema económico. Nosotros siempre hemos hablado de 3: sanidad, economía. Cuando hablamos de sanidad significa salud, precautelar a esos profesionales que están en la primera fila, toda la cadena de profesionales de salud, y la salud de los conciudadanos, nuestros semejantes. El tema económico, que tiene que ver concretamente con el tema productivo, con la generación de plazas de empleo de trabajo, garantizar la estabilidad laboral
pero sobre todas las cosas preocuparnos de ese sector importante que genera también economía, que de cada 10 ecuatorianos hay 6 personas que no tienen un trabajo formal, fijo, de dependencia. Esos 6 ecuatorianos que viven del día a día, que generan actividad productiva desde la tienda de la esquina, desde el artesano, desde el pequeño emprendedor, desde el mecánico que genera 1 o 2 plazas de empleo y trabajo. Ese es el que nos preocupa, porque ese que vive del diario, que de ese diario lleva el alimento a su casa, con ese diario él puede pagar y sustentar los estudios, las necesidades básicas de su familia. Por eso creemos que el tema económico era fundamental y por eso hemos hoy día aprobado en la Asamblea, utilizando las herramientas jurídicas que tenemos. Aprobamos un Código Monetario y Financiero de hace muchos años atrás, donde se prevé que el Banco Central es el que gestiona la liquidez del país. Y lo que estábamos nosotros y aprobando es que el Banco Central le pueda facilitar en calidad de sobregiro al Estado ecuatoriano recursos. ¿Recursos en qué sentido? De lo que el gobierno nacional, a través del ministro de Finanzas, nos dijo exactamente hace 21 días, que iban a llegar al Ecuador 2.000 millones de dólares una vez que nosotros cumplamos con ese pago de los bonos Global 2020 que lo hicimos el 23 de marzo por 325 millones de dólares. Él dijo que en las próximas horas, en los próximos días llegaban esos 2.000 millones. Posteriormente en estos... Esa información, disculpe que le interrumpa, asambleísta, para ir armando el diálogo, esa información tampoco ha llegado a ustedes porque a la opinión pública o a los medios de comunicación es desconocida la certeza de quiénes son los tenedores de los bonos 2020. Bueno, nosotros lo hemos dicho en el pleno de la Asamblea Nacional y lo hemos dicho al país. Vamos a pedirle que el gobierno nacional transparente quiénes son los tenedores. Sabemos de alguna manera que son tenedores privados. Y quiero decir que no estamos satanizando el negocio bursátil. Eso no estamos satanizando. Estamos más bien condenando, sí, que mientras los organismos bilaterales, llámese esto, Banco Mundial, Fondo Monetario, dicen al mundo entero y le piden a los países más ricos que por favor condonen deuda, que por favor refinancie deuda. El Ecuador cumplió y la explicación que dio tanto el ministro de Finanzas como otro vocero del gobierno nacional es que querían cumplir para poder traer al país 2.000 millones de dólares. Posteriormente, en estos últimos días, el ministro de Finanzas ha dicho al Ecuador que ya no son 2.000, que son 3.000 millones de dólares. Entonces, si hay esa certeza que llegan esos recursos, lo lógico es que utilicemos, ¿cierto?, lo que determina el Código Monetario y que el Banco Central facilite recursos que son recursos de la reserva, no son recursos que están garantizando los depósitos que tiene la banca afuera en el país. Son recursos producto de la reserva. Sí, Luis. Ahora, ¿tienen algún informe en el cual el Banco Central tal vez sí cumple con la liquidez necesaria para poder afrontar esto? Bueno, tenemos la información que el Banco Central debe tener en reserva, según los últimos informes de este mes de abril, debería tener alrededor de 3.000 millones de dólares en reserva. Y entiendo que están depositados en una de las instituciones financieras más sólidas, que es el Basilea de Suiza, con lo cual estaríamos más que asegurado el tema. Pero como decía yo, al facilitarle al Estado ecuatoriano un sobregiro con cargo a lo que está por llegar, pero hasta eso atendemos la prioridad que es la vida humana, poder entregar oportunamente recursos para paliar este momento que necesitamos para la sanidad, para la salud, que hayan los suficientes medicamentos, que haya los suficientes reactivos, que haya la suficiente medicación, que haya el suficiente equipamiento, hasta que venga la ayuda internacional, de la cual también hemos solicitado al presidente de la República. Entonces, es un simple ejercicio financiero que lo prevé, y el mejor cliente que puede tener el Banco Central es
el Estado ecuatoriano, en este caso el Ministerio de Finanzas, porque la cuenta única la tienen ellos a cargo. Así que no es que se está dando un crédito, es una figura que se llama un sobregiro que está contemplado dentro del Estado. Además, la resolución de un día de la Asamblea le permite darle el marco de institucionalidad al país, al poderle facilitar. Y la mayoría de los países lo están haciendo, países del primer mundo. Los Estados Unidos acaba de poner a disposición de su Reserva Federal recursos que permitan paliar el tema de salud y que permitan reactivar la economía. Y una parte de estos recursos también tiene que ser orientado ¿a qué? Mire, yo he conversado con muchos prefectos, con muchos alcaldes, con muchos presidentes de gobiernos parroquiales, de nuestra provincia como del país. Y ellos dicen, nosotros queremos atender, queremos invertir en salud. ¿Quién mejor que ellos conocer y poder desde el territorio apoyar a las autoridades de salud? Pero no nos mandan nuestras alícuotas. Nos deben hace mucho tiempo la devolución del IVA. Con esos recursos podemos nosotros apoyar, aquí en Manabí pueden apoyar con mayor insumo, con mayor profesionales al hospital de especialidad, que dicho sea de paso, hoy día se ve la magnitud, la importancia de tener un hospital de la ejecutoría del hospital de especialidad, el hospital más grande del Ecuador. Nosotros hemos hecho ahí acción fiscalizadora, no ahorita, ni vamos a hablar de eso porque no es el momento, no hacemos demagogia con lo que está pasando en nuestra comunidad. Son temas importantes que hemos planteado hoy día y que le permite al Estado ecuatoriano poder suplir. Por Dios, nuestra preocupación es la vida, el tesoro más preciado que tiene la humanidad, que es la vida. Y por eso queremos decir que pueden utilizar esas herramientas jurídicas que están contempladas y que no es en ningún caso, reitero, no es ningún préstamo que le está otorgando el Banco Central al Estado. Es un simple ejercicio financiero que se llama sobregiro, que apenas lleguen los recursos que deben llegar, los repone y se mantiene la misma reserva que hoy día obtiene el Banco Central del Ecuador. ¿No será, disculpe, sí, no será que de pronto se teme que no lleguen esos recursos? De pronto ellos están esperando que suceda, pero tienen algún cierto porcentaje de dudabilidad en que no vayan a llegar esos recursos y por eso esto no es espontáneo. ¿Por qué llegar a estas peticiones si en temas de salud también deberían de ser, el gobierno debería haber tomado la batuta hace mucho, dejar las diferencias de lado? Me imagino que en la asamblea, en el pleno, todos se han sumado. Yo creo a esta altura han de haberse puesto una sola camiseta para el desarrollo y sacar adelante al país. ¿O estoy equivocado, asambleísta? Así es, esa es la idea, esa era la idea. Los que apoyaron y los que no apoyaron tendrán sus razones, pero este es el momento. Esa camiseta que hoy día la viste, Néstor, que nos llenó de gloria y nos llena siempre de gloria, como es el indumentario de la selección del Ecuador, que lleva los colores patrios. Eso es lo que tenemos que hoy día trabajar. Por eso nosotros no queremos polemizar, no queremos ejercer nuestra acción fiscalizadora, lo vamos a hacer, lo hemos dicho públicamente. Vamos a llevar a juicio político al ministro de Finanzas para que le explique al país un serio de cometido. Eso será en su momento dado. Hoy día hay que buscar soluciones como las que estamos proponiendo nosotros. Nosotros siempre hemos sido proactivos, nosotros siempre hemos sido buscar soluciones, no solamente actuar demagógicamente, señalando los temas y no actuando. Ahí hay una posibilidad cierta de dos instrumentos que la Asamblea Nacional, reitero, lo aprobó, es decir, en función de estas dos pilares. ¿Por qué es importante la reactivación económica? Por lo que señalaba. Mire, al cumplir las alícuotas que le corresponden a todos los niveles de gobierno descentralizados, o sea, hasta el parroquial, cantonal o provincial, ya lo hemos dicho, ellos estarán en posibilidades de poder también acometer en temas de salud para apoyar a la población, ¿cierto? A su vez ellos también tienen que cumplir compromisos con sus colaboradores, con sus empleados. Es el Día del Maestro y gran parte de los maestros, por no decir todos, no han podido tener su sueldo, por Dios. Hay que entender la complejidad, hay que entender la dinámica. Al poder tener recursos, permiten
a un padre de familia no salir a buscar el sustento de su familia. Entonces, si hay que tener esa tranquilidad, dándole sus recursos, su pago de su trabajo con sobra de merecimiento, va a permitir que también la gente esté más tranquila. Por eso nosotros hemos venido actuando con prudencia, con respeto, llamando a la unidad, buscando soluciones. Tenemos semanalmente varias actividades, entre otros el programa Contigo Siempre, donde hemos tenido una serie de invitados en materia de salud, en materia productiva, en materia económica, en materia de elevarnos la autoestima, de tomar acciones, precauciones. Hemos tenido a la banca pública, a la banca privada, ya que hablo de la banca pública y privada. Yo creo que hoy en día... Sí, asambleísta, si me permite hacer un aporte allí, existe muchísimo malestar en torno al funcionamiento de la banca privada en este mismo instante, que había comprometido arrimar el hombro en esta causa común que tenemos los ecuatorianos, que es sobrevivir en materia de emergencia, porque ese es el momento actual, es la supervivencia. Pero sin embargo, usuarios manifestándose en redes sociales con testimonios reales, mensajes, correos electrónicos, expresan su sinsentido en función de que la banca sigue cobrando y de hecho cuando te llaman para establecer digámoslo así, una negociación para diferir el pago, no te exoneran del pago de multas, recargos e intereses a partir de la deuda de capital. Bueno, nosotros vamos a hacer cumplir nuestro rol fiscalizador, eso usted tenga la seguridad y aprovecho para decirle al pueblo ecuatoriano, vamos a cumplir nuestro rol. La misma banca privada anunció públicamente que iba a haber el diferimiento de los pagos de marzo, de abril y de mayo. Algunos hicieron marzo y abril, otros anunciaron hasta mayo. Pero ellos saben quiénes son sus clientes. Si hablan de que hay 8 millones de clientes del sistema financiero privado, ¿cierto? Es lógico que ellos deben tener la información. Quién puede y quién no puede, a quién hay o no que financiar, pero por norma. Mire, voy a hacer un ejemplo. Hay un banco ecuatoriano que tiene también operaciones en otro país. En cambio, en otro país aplicó no pague marzo, abril y mayo. Aquí, en cambio, tenemos nosotros que acercarnos a plantear que nos refinancien la deuda. Es de locos. Y cuando decimos que vamos a hacer nuestra labor fiscalizadora, es que vamos de esa manera a exigir el fiel cumplimiento. Eso debía haber hecho el gobierno nacional, haber dicho, no paguen. Y por eso nosotros hablamos de canalizar esos recursos, que el Estado tiene que canalizarlo a través de la banca pública. Porque han dicho los señores del sistema financiero privado que ellos no pueden totalmente bajar las tasas abruptamente de interés, porque de cada $10 que ellos prestan, 8 provienen de sus clientes, donde ellos han suscrito ya contratos a plazo fijo o a plazo esporádico, interés que ellos tienen que cumplir con sus clientes. Entonces, como la banca privada no puede bajar la tasa de interés, tenemos que hacer vía banca pública para que haya interés. Y hemos dicho nosotros, por lo menos máximo de un dígito tiene que haber crédito para reactivar la economía. Crédito fácil con 48 horas de aprobación oportuna de 500, 1.000, 1.500, 2.000 dólares que permiten reactivar a esos 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un trabajo formal. Y los grandes tienen la banca privada y desde luego también el Estado tendrá que apoyarlo. Miren, en Argentina, la banca privada está facilitando líneas de crédito y presta al 50% de su tasa nominal a los empresarios que le paguen el sueldo a sus empleados y trabajadores. Ese es el compromiso que hace la banca argentina privada. ¿En beneficio de quién? De los conciudadanos. Y eso es imitarse, lo hemos dicho. Yo personalmente soy cliente y deudor de la banca de hace más de 42 años. He sido cliente y deudor de la banca. Toda mi vida he honrado mis deudas.
pero la banca en los 3 últimos años ha ganado más de 1.500 millones de dólares. Que también ponga un poco de compromiso con el país, porque es un efecto multiplicador. Si se reactiva la economía, ese mismo cliente va a necesitar poder incrementar sus ventas, sus negocios. ¿Y qué tiene? Que acudir a la banca, pues. Y entonces ese cliente va a generar una utilidad ¿para quién? Para el sector financiero. Si usted paga puntualmente a sus empleados y trabajadores, ellos oportunamente mueven, tienen una generación de recursos a todo nivel, perdónenme que ponga ejemplo doméstico, compran los víveres, compran medicina, van al almacén a adquirir algún bien, van a se dinamiza la economía. Por eso hemos hablado, mire. Sí, siga adelante, asambleísta. No, eso es lo que quería yo. Ya, más bien sí, quería perfilarle algo en función de lo que escucho con mucha atención y solamente trasladarle un pensamiento que nos parece en este momento colectivo. No dejen solo a los ecuatorianos, no nos dejen solos. Estamos enfrentando una crisis económica bárbara en donde seguramente quien más tiene va a querer acaparar un poco más. Por favor, no nos dejen solos. Eso en materia de un pensamiento colectivo que se puede reseñar a partir de lo que expresa la ciudadanía en sus redes sociales. Y otro apunte más, y con esto de no nos dejen solos, que tiene que ver con el proyecto económico urgente que hace 4 días se anunció por parte del Ejecutivo y que todavía no se conoce si ha llegado a la legislatura. ¿Llegó o no llegó? Abriendo el panorama parecería que no era tan urgente si no ha llegado todavía. Mire, yo vuelvo a insistir, no quiero ser negativo, no quiero polemizar, pero ya hemos pasado, mañana se cumplen exactamente, desde que estamos en un estado de excepción, se cumplen 28, 29 días mañana. Y el gobierno hasta ahora llega el famoso proyecto económico urgente y con toda seguridad de lo que anunciaron llegará cambiado en gran medida, como ha sido siempre. En su momento oportuno haremos. No ha llegado hasta por lo menos hasta las 8 algo de la noche que terminó el pleno, no había llegado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley económico urgente. Todo se improvisa, todo es sin planificación, no hay un norte. Pero dejemos esas cosas a un lado y sigamos pensando en el país. Y usted señalaba, no están solo los ecuatorianos. Y esta propuesta que hemos hecho hoy día, que fue aprobado mayoritariamente en la Asamblea, es pensando en ellos, pensando en nosotros mismos. Cuando hablo de nosotros, en la ciudadanía, ¿cierto? Por eso va muchas aristas cuando se nos dicen quedémonos en casa. Está bien, pero yo vuelvo a insistir, y ese padre de familia que se desespera por no tener el sustento para su familia, porque no ha salido a trabajar dentro de sus actividades. Por eso nos preocupamos de ello, para buscarle la posibilidad. Y no queremos hacer, reitero, actos demagógicos. Siempre hemos trabajado pensando en los ecuatorianos y eso es lo que vamos a seguir buscando, el mejoramiento. Hay otro tema que preocupa bastante a la ciudadanía. Y nosotros como medio de comunicación siempre seremos las voces de los que no tienen voces. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta muy importante en cuestión de lo que son los créditos. Ahora hablamos mucho de la banca privada. Vámonos a la parte pública, considerando los préstamos hipotecarios. Hay mucha preocupación, son secretos a voces de que ha habido muchos separados por licencias sin sueldo, ha habido muchos despidos. Ahora, la preocupación que crece es que el BIES con los préstamos hipotecarios ha anunciado que se va a seguir cobrando porque de ahí sacan para sueldos de jubilados y de otros menesteres. Entonces, ¿cómo se va a actuar o qué van a hacer ustedes tal vez para apoyar esta situación de que se den también meses de gracia de pronto en este sector?
Bueno, entendemos que no sé si será el ex o seguirá en función el presidente del Seguro Social, que a su vez también es presidente del BIES, había previsto hace día atrás también el deferimiento de obligaciones a través no solamente del instituto, también del banco, del Instituto de Seguridad Social, se lo denomina el BIES, porque hay que buscar mecanismos. Este es un círculo vicioso. ¿Cómo voy a pagar yo mi cuota de mi crédito hipotecario si no me pagan mi sueldo? ¿Cómo voy a pagar? Es un círculo vicioso. Entonces, por lo tanto, a eso voy. No hay coherencia, no hay una planificación, no hay un accionar que debe haber una unificación de criterios, de pensamiento y de acciones. Entonces, todo eso es cada quien por su mismo lado. Usted ve, por decir, al ministro de Salud dice una información, más tarde el viceministro dice una cosa, más tarde el vicepresidente dice otra y para remate el presidente dice otra. Entonces, no hay ni acuerdo. Este es un momento de sumarnos todos. Yo puedo hacerle 40.000 acciones que ellos no las hacen, pero no es el momento, es el momento de buscar unir voluntades. Pero mire, usted ha señalado, el BIES es una institución que tiene incidencia, si bien es cierto, de los trabajadores, la estructura, pero tiene incidencia del Estado como ente regulador. Las empresas públicas, la generación, la comercialización del sistema eléctrico. Es fácil. Nosotros vamos a hacer una propuesta que no tiene que ser mediante ley, es una resolución, es sentido común. Mire, a los ecuatorianos nos han obligado por este decreto, y está bien, de quedarnos en casa. Eso significa que la familia tiene que entretenerse o tiene que trabajar desde su casa. Hay mayor consumo de energía eléctrica, hay mayor consumo de telefonía, hay mayor consumo de internet, hay mayor consumo de todo. Entonces, ¿qué debería hacer? Un ejercicio tan simple. Lo mismo que pagó usted en marzo del año anterior, es decir, del 2019, va a pagar ahora en el 2020. Porque si no, no hay, ¿cómo vamos a cubrir? Pues si no puedo ni pagar la planilla normal, ¿cómo voy a pagar un recargo? Pero esas son cosas elementales de haber vivido la realidad, ¿cierto? Entonces, eso tiene que haber dicho y apelar a la sensibilidad de los alcaldes de los diferentes cantones del país a decir que hagan lo mismo con la autonomía que ellos tienen a través de sus empresas públicas de agua, y ellos también lo van a hacer. Yo he hablado con muchos alcaldes y han dicho ellos, no hay ningún solo corte, es más, quienes tengan cortado el suministro hemos obligado a que le reconecten el servicio, y ellos con toda seguridad van a mantener esa misma tabla que pagaron en marzo, en abril, en mayo, yo diría hasta junio del 2019, se mantenga en el 2020, para entender la complejidad, más aún en la costa, que adicionalmente a lo que yo he mencionado, el clima nos obliga a utilizar un ventilador, un aire acondicionado, algún artefacto que de alguna manera mejore y refresque el ambiente. Bien, otra pregunta importante que tengo para usted. No sé si me estoy ahondando mucho, pero de pronto es importante que usted tal vez nos saque de esta inquietud. El país en este año tenía contemplado hacer un pago muy alto. Ya se hicieron ahorita el pago de casi $300 millones, por ahí 320. ¿Qué hacer con eso? ¿El país va a poder cumplir con estas obligaciones o hay que solicitar algún tipo de condonación, algún tipo de arreglo internacional para el no pago de estos? Porque como vemos el panorama, yo creo que no se va a poder cumplir. ¿Qué va a pasar con esto? Mire, el mundo cambió el 2020. Hay que hablar antes del 2020 y después del 2020. El Ecuador, como la mayoría de los países del orden mundial, a partir de marzo cambió radicalmente su estructura.
Yo citaba hace un momento si los organismos internacionales, los multilaterales, llámese esto Banco Mundial, Fondo Monetario y otras entidades financieras, hacen un llamado al mundo entero a condenar, a refinanciar deuda. El Ecuador este año 2020 tenía más o menos previsto alrededor de $10.000 de pagar deuda externa. Y indudablemente no hay que pagarla, hay que refinanciar, hay que reconocerla y hay que llegar a un acuerdo con los acreedores para planificar, ¿cierto? En función a corridas financieras que hagan el Ministerio de Finanzas, que se puede hablar de deferimiento 2020, 2021, dependiendo el manejo de la caja fiscal. Entonces, por lo tanto, yo creo que en esa línea tenemos que estar. Y esos recursos, utilizarlos, una parte de esos recursos para la reactivación económica del país, para generar condiciones. Nosotros tenemos un problema mayor, además de tener una economía dolarizada. Miren, en este momento, siempre fue bueno tener una economía dolarizada porque nos permitía mantener una estabilidad económica, ¿cierto? A pesar de tener esa estabilidad económica hoy día, si tuviéramos moneda propia, podíamos mandar a imprimir una X cantidad de dinero y el Banco Central otorgarle al Estado recursos para poder. Por eso es que nosotros, a nivel de nuestras exportaciones, no somos tan competitivos en relación a nuestros dos países vecinos como son Colombia y Perú. ¿Por qué? Porque mientras Colombia devalúa en 70, 60% su moneda, el Perú más allá como el 30%, se vuelve mucho más competitivo que nosotros, porque al tener moneda propia les permiten devaluar su moneda y poder entrar en mejores condiciones. Desde luego, nosotros tenemos mejor calidad de productos, pero en el gran consumidor es igual el misma caja de camarón o la misma caja de banano o el mismo cualquiera de los productos que nosotros exportamos al mundo entero, ¿cierto? Ya habrá un mercado más selectivo que dice, no, el camarón ecuatoriano es el mejor del mundo. Hoy día tenemos el liderazgo de ser el primer productor de camarón del mundo, es por la capacidad que generamos, porque hay que reconocer, la empresa privada se preparó y se pudo mejorar, fue cada vez tecnificándose más, igual en el banano, igual en el atún, igual en la pesca, igual en las flores, en el brócoli, un sinnúmero de productos que nosotros exportamos al mundo. Pero yo creo que ese es el mecanismo, refinanciar la deuda, prorrogarla, ¿cierto? A 1 año, 2 años, dependiendo las circunstancias. El precio del petróleo ha caído, pero el precio del petróleo empezará a activarse una vez que los grandes países empiecen a industrializar y empezar a trabajar, a operar el 100%, como China, como Estados Unidos, los problemas que hay con Rusia, con la OPEP, de alguna manera van a ir mejorando el tema del precio del barril de petróleo. Desde luego no será tan pronto, pero tiende a mejorar en mediano plazo. Pero el tema de la deuda externa definitivamente hay que refinanciarla de una manera total para que esos recursos puedan inyectarse en la estabilidad social, económica, que transciende en la democracia en el país. Asambleísta, ya llegando a la parte final de esta entrevista que usted muy gentilmente nos ha permitido el honor de tenerla de primera mano de lo que fue el hecho noticioso de la aprobación de la resolución de la Asamblea Nacional del día de hoy, de un exhorto a la Presidencia de la República para que se deje ayudar, para que solicite ayuda internacional en materia de salud y en materia económica para enfrentar tanto la emergencia sanitaria como la crisis económica. A ver, yo con esta última pregunta quiero cerrar el diálogo de esta noche. ¿Por qué, asambleísta? Porque hay mucha venta de humo en el escenario de las redes sociales, que es prácticamente donde gira la opinión pública en este momento, en donde surgen influencers y vendedores de humo profesionales que te hablan de romper cualquier marco normativo y que promueven que la Asamblea se elimine de un plumazo, que por decreto se disminuya el número de asambleístas, que de un plumazo se baje de todo el mundo los sueldos.
cuando existen procesos y procedimientos en un Estado constitucional y sobre todo respetando la institucionalidad. Lo peor que nos puede pasar ahora es en un caos institucional que termine desbordándolo todo. ¿Cuál es su criterio? Yo sé que usted es un solo voto dentro de la Asamblea, pero por esa correlación de amistad, de compañerismo que tiene con los otros asambleístas, ¿cuál es la visión que ustedes terminan teniendo de esto? Y sobre todo por la experiencia que usted ya tuvo en el terremoto, cuando vino una ola de crítica también a los asambleístas, pidiendo prácticamente que se acabe la asamblea, que se vayan los asambleístas, y cuando las cosas se fueron volviendo en su cotidianidad, se empezaron a dar cuenta los ciudadanos en ese entonces de que servía de algo, de que servía para construir marcos jurídicos en su función elemental de legislar y de fiscalizar. ¿Qué percepción tiene ahora usted de esto de acá que satura la opinión pública? Mire, primero nosotros somos respetuosos del marco constitucional, somos respetuosos de la democracia, somos amantes de la democracia y siempre nos sometemos a la bendita pública. Indudablemente, hoy en día se ven en redes sociales que el asambleísta no sirve para nada, que el asambleísta es... Pero igual la ciudadanía, ¿a quién se acerca más a buscar soluciones a sus problemas? A todos los parlamentos del mundo, porque ahí convergen todas las fuerzas políticas del país. Yo sí quiero solayar, no es como se dice que ganamos $6,000, no es como se dice que nuestros asesores ganan $5,000, que tenemos carros, que tenemos... Nada de eso es cierto, nada de eso es cierto. Yo lo digo con absoluto respeto, sí defiendo el trabajo legislativo, empezando por nosotros mismos, porque nosotros sí trabajamos en beneficio de la ciudadanía. Esa campaña sabemos de dónde viene, de una campaña de desprestigio, una campaña, mire, el acto demagógico, decir que nos rebajan el 50% de nuestro sueldo. Quiero decirle que del gasto público en gasto corriente, que es gasto público, que es pago de sueldo y salario, en ese rubro, el 95% es del Ejecutivo. El gasto nuestro no llega ni al 1% del presupuesto general del Estado en el rubro de gasto corriente, que es gasto de sueldos y salarios. No llegamos ni al 1%. De ese 95 o más del 90 que tiene el sector ejecutivo. Ahí está el grueso. Pero ya lo hemos dicho, nosotros en el terremoto, de por sí solo nos rebajamos el 20% del sueldo, contribuimos, el 19,85 para ser tan exacto, creo. Ya nos rebajamos el sueldo, después nos volvimos a rebajar el sueldo. Y si es el caso, le hemos dicho, lo decimos con absoluto respeto, sencillez y humildad característica de los manavites. Si hay que rebajarse el 50, el 60, el CAL tiene toda la potestad, además lo hemos dicho, bienvenido sea, si lo hace. Pero eso es un tema tan corto y no puede ser que se gobierne a punta de Twitter. El presidente manda un mensaje en Twitter que la función ejecutiva se va a rebajar el 50% de su sueldo y cita a él, lo harán las otras funciones del Estado. Se habla por un lado de la respetabilidad e institucionalidad del Estado, el respeto a todas las funciones, pero por otro lado manda un mensaje que también lo harán las otras funciones del Estado. Entonces, eso es un tema totalmente que sabemos a dónde se origina, por incapacidad, y la mejor respuesta es que hemos pasado ya, como lo dije, casi 28 días y todavía no llega a la Asamblea el famoso proyecto económico urgente. Entonces yo creo que es el momento de decir, ¿quieren trabajar en unidad de criterio? Vamos a hacerlo, lo estamos demostrando. Nosotros hemos hablado de 17 puntualizaciones al Ejecutivo y se lo hicimos exactamente más o menos hace más de 25 días. No tuvimos respuesta, le planteamos no pagar la deuda externa, pagaron la deuda externa. Le hemos planteado un montón de temas y aspiramos
que por el bien del país, en el marco constitucional, vamos nosotros a seguir trabajando en beneficio del país. La relación Asamblea-Presidencia de la República, en este sentido, las funciones ejecutivo-legislativo, en sus relaciones está rota, asambleísta. No sé, siempre el Ejecutivo constitucionalmente es colegislador, es decir, siempre debería haber, entiendo que el presidente de la Asamblea es de la misma línea política del presidente de la República, entendería yo que ahí debería haber buena relación. Lastimosamente, la buena relación no significa solamente con una bancada. Lo hemos dicho, nosotros estamos listos, extendemos nuestra mano como siempre, generosa, como manavita, pero para hablar de una manera horizontal, con las cartas sobre la mesa. Hasta ahora lo he venido diciendo yo de manera personal, hace más de un año. Hasta ahora conocemos cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Finanzas, año y medio que no lo dejan ir a la Asamblea, y mañana va al pleno de la Asamblea, pero junto a 4 ministros, que será un debate, yo no diría ni debate, va a ser un informe de horas de trabajo, y cuando querramos nosotros preguntar algo, ya ha sido tan cansino la intervención de 4 ministros. Pero aspiramos que vayan con algo constructivo. Nosotros ya hemos dado muestra. Lo de hoy día fue una muestra de darle institucionalidad al país, darle una salida, darle insumos que sirven, lo que reitero, para la vida y por la vida. Luis, ¿alguna pregunta en la parte final ya? De tu parte. Más bien yo quiero felicitar esa ardua labor que no es reconocida por muchos, pero las personas que saben discernir entre lo correcto, yo creo que estarán dando esa voz de aliento para que sigan trabajando y esta emergencia se la trate de forma emergente, más no con esa pausa o con ese letargo que se está demostrando, porque hasta el día de hoy usted nos dice que no llega todavía el informe con carácter de urgente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esta petición que ustedes hacen, eso debió haber nacido de ellos mismos. Deben de quitarse los rencores políticos, qué sé yo, y pedir ayuda, porque solo estamos totalmente de acuerdo que solo no vamos a salir de esto. Necesitamos ayuda, y bien por ustedes que están trabajando ahorita desde sus hogares, pero están trabajando por el bienestar de toda la ciudadanía, de todos los ecuatorianos. Adelante, señor asambleísta. Bueno, solamente me queda agradecerle la oportunidad de poder dialogar, poder informar. Reitero, para nosotros la información es parte de nuestro accionar como representante de nuestra provincia, como legislador de la patria, y cuantas veces sea necesario estaremos en esa misma línea de seguir informando al país. Y como siempre, nuestro mensaje esperanzador: tengamos fe que juntos vamos a salir de esto. Por favor, mantengámonos en casa, vamos a buscar los mecanismos para poder que el Estado dé toda la prioridad, toda la emergencia, todos los recursos necesarios para la sanidad, para la salud y desde luego también para la reactivación económica del país, que tanto necesita como generador de plaza, empleo y trabajo en el Ecuador. Sí, asambleísta, solamente la solicitud final, mucha concentración en su trabajo, De verdad de que la pandemia que está viviendo el mundo precisa de que las mentes que nos gobiernan en este mismo instante presten muchísima atención a los diferentes escenarios que se van dando. Y en este sentido, asambleísta, ejerzan esa labor de fiscalización en este momento. Lo de legislación vendrá en lo posterior, en lo que tiene que ver con reactivación económica de los ecuatorianos. Nuestro abrazo, asambleísta, y contigo siempre abierto a la posibilidad de conversarlo, siempre con usted. Muchas gracias, Luis, Néstor, gracias. Bien, despedimos entonces. Ha sido Carlos Berman Reina, asambleísta por la provincia de Manabí, que nos acompañó esta noche en Contigo Siempre Radio. A ver, estamos tratando de establecer, Luis, me confirma si tenemos la comunicación ya